días a todos. Es tiempo de comenzar nuestra reflexión de cada día, cada mañana. Dios nos regala de su sabiduría, nos da su palabra y abre su corazón para sus hijos. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias para todos. Es una mañana maravillosa. Ahí les compartí una imagen que Dios nos regala esta mañana y nos recuerda que debemos alabarle desde el amanecer hasta el anochecer. Y ya aún dormidos dice que nuestro corazón seguirá velando y alabando a Dios. Así que vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día. Gracias Dios porque nos das un nuevo día, un día para estrenar tus misericordias, un día para gozarnos en todas las cosas que tú has preparado para tus hijos, todas ellas buenas, todas ellas para edificar nuestro ser en cuanto al conocimiento tuyo. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos muy temprano. Desde temprano ya tu presencia está aguardando a todos aquellos que se disponen a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te damos y ponemos este tiempo, ponemos cada vida, cada corazón en tus manos. Yo presento cada persona que ha de mirar, que ha de escuchar esta conferencia o esta reflexión, para que seas tú hablando al corazón de cada uno. Cada uno de los que escuchen recibirá una porción de parte tuya, Señor. Te damos gracias por ello en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy buenos días. Vamos a hablar del tema central de las Escrituras, que es Cristo. Obviamente es el protagonista de las Escrituras y nos ha puesto a nosotros los seres humanos como el objeto de su amor. Es interesante que Dios Todopoderoso, Santo, 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 3 veces Santo dice la palabra, haya puesto sus ojos, su corazón, todo como el sentido en el hombre, en el ser humano. No se habla de los ángeles con tal afecto como lo hace con nosotros, seres imperfectos, seres pecadores, pero que llenamos el corazón de Dios con una ternura. Él se enternece al ver la humanidad. Es tal vez la profunda necesidad que Él ve en nosotros lo que mueve su corazón a misericordia. Así que es como el padre que tiene muchos hijos y entre ellos hay uno que es ese hijito problemático, pero este atrae especialmente la atención de su padre, pues lo percibe como el más necesitado. Así que estamos aquí es por la gracia de Dios, no porque seamos los mejores, sino por ser los más necesitados, y Él se ha compadecido de nosotros. Es una mañana hermosa, una mañana preciosa, que vamos a hablar de la salvación, el regalo de Dios para nosotros. Por eso el nombre, la salvación. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, no teníamos esperanza, pero Dios nos salva de una eternidad alejados de Él. Romanos 10 es una descripción muy clara acerca de la salvación. Hoy en el mundo hay muchas personas haciendo miles de cosas, tratando de ganar la salvación, tratando de lograr el afecto de Dios, creyendo que el amor de Dios se consigue por medio de obras, por medio de acciones, por medio de actividades. Pero la palabra de Dios es clara en que el hombre no es merecedor de la salvación. La salvación es un regalo de Dios, es un regalo que recibimos gratuitamente, que para nosotros es gratis, mas para Dios se pagó el precio más grande que jamás se haya pagado por algo. Y es su mismo Hijo fue a la cruz y pagó con su vida para que nosotros fuéramos salvos. Así que no hay forma de comprar la salvación. No hay forma de ganar la salvación. La salvación nos fue dada gratuitamente. Vamos a dejar que sean las Escrituras las que nos den claridad acerca de esta verdad eterna que es la salvación. Romanos 10:1 comienza diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ese es el anhelo de Pablo para con el pueblo de Dios, con el pueblo
de Israel. Muchos piensan que la sinceridad es el requisito para la salvación. Muchos piensan que si soy sincero, si soy buena persona, si no mato, si no robo, entonces adquiero mi salvación. Pero no es así. La sinceridad no salva. Ahí continuamos diciendo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Yo sé que el pueblo de Dios tiene celo de Dios. Está el judaísmo ortodoxo. Ahí está el judaísmo como religión y hay un celo. Los fariseos eran celosos de la ley de Dios. Pablo era celoso de la ley de Dios, pero ese celo para algunos los convertía en moralmente rectos no era sinónimo de salvación. Nadie es salvo por ser moralmente recto. No es lo que la Biblia dice, las Escrituras no dicen eso. Porque dice, yo sé que ustedes tienen celo de Dios, pero no es conforme a ciencia, no es conforme al conocimiento personal, experiencial de Dios, de la voluntad de Dios. Es letra, pero no hay salvación en ello. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y es que comúnmente vemos que algunas religiones o algunas sectas o algunos grupos religiosos llevan la ley, la convierten en el supuesto instrumento de salvación del ser humano. Pero dice, no es en nuestras fuerzas. Dice, porque ignoran la justicia de Dios, no conocen que la justicia de Dios es por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pensaban que era por cumplir una serie de normas y aún llevaban esas normas a un extremo más allá de lo que Dios había hablado en las leyes. Dios nos dio las leyes para que entendiéramos la magnitud del pecado, porque donde no se dice no matarás, entonces para algunos sería el homicidio aceptable, porque no hay nada que diga que el homicidio es malo. Si yo siento que mi vida está en peligro o que una persona podría poner a mi familia en peligro, pues yo podría tomar la decisión de asesinar a esa persona antes de que siquiera considerase tocar a mi familia. Esa es justicia humana. Esa es justicia humana. Pero las Escrituras, el Antiguo Testamento, nos fue dado no para salvación, sino para guiarnos al Salvador. Porque el Antiguo Testamento nos habla de todas aquellas cosas que son pecado a los ojos de Dios. Pero también queda claro que el hombre es incapaz de cumplir la ley de Dios. Por eso mis justicias no me pueden salvar, porque ellos ignoraban la justicia de Dios, que es por la gracia, por la fe en el Hijo de Dios. Y ellos procuraban establecer la suya propia, con estándares morales, con leyes aunque Dios no estableció, porque el hombre cambió la voluntad de Dios por leyes de hombres. Pero Dios dijo, no, la justicia de Dios es satisfecha en Cristo Jesús. Vemos ahí en Isaías 64:6 que si bien todos nosotros somos como suciedad, aquí no hay esos estratos sociales a los ojos de Dios. Aquí no hay abolengos que puedan sorprender a Dios. No hay abolengos que digan que el Señor reaccione, ¡wow! Este es del apellido tal, este tiene tales propiedades. ¡Qué tremendo! Jamás Dios dirá algo así. Todos nosotros somos como suciedad, dijo Isaías, el profeta, un profeta de Dios. Él mismo está incluyéndose dentro de ese grupo de personas de los cuales él decía, todos somos como suciedad. Y es que el ser humano sin Dios es eso, es la realidad nuestra. Dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. En algunas versiones es como trapos de menstruosa, dice. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Así que todas aquellas obras que pensamos sorprenderían a Dios, Dios me va a agradecer si yo hago esto. Dios va a estar feliz conmigo si yo hago esto. Yo voy a ser salvo si hago esto o aquello. Pero el mismo profeta de Dios dice, nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y esta palabra a nosotros, a mi esposa y a mí, nos aterrizó alguna vez cuando no conocíamos a Cristo. Creamos una fundación para niños en donde se les daba el alimento, el estudio. Bueno, era un grupo de unos 15 niños, y eso crea en el corazón un orgullo. Y especialmente cuando íbamos a fin de año y llevábamos el baúl del carro lleno de regalos, y todos llegaban, doctor, doctora, y todos felices llegaron. Eso crea orgullo en el corazón. Yo soy buena gente, yo soy buena persona. Miren cómo nos aprecian, miren cómo nos alaban. Doctor, doctora, llegaron los doctores. Pero no es esa la justicia de Dios. No es como se glorifica a Dios. Dice, esos son trapos de inmundicia. Hasta que un día cuando conocimos a Cristo, Él nos habló esta palabra. Y dijo, esos son trapos de inmundicia. Muy buena la intención, pero si eso no está revestido de la voluntad de Dios, si eso no ha salido del corazón de Dios, no son más que trapos de inmundicia. Así que dijimos, Señor, bueno, esto realmente no es mucho lo que hace por ellos. Lo que hace por ellos es que les lleva a que pongan su mirada en una pareja que podemos ser más pecadores que ellos mismos. No le aportamos más que algo material. Y está bien, esas cosas materiales seguramente en su momento les sirvió, pero fue algo temporal y pasajero. Sin embargo, eso no levantó un gloria a Dios, eso lo que levantó fue un gloria a estos dos. Y no era el deseo de Dios, esos son trapos de inmundicia. Dios que desea que su voluntad sea prosperada a través nuestro y que no sea aquellas cosas que nos van a ensalzar a nosotros, sino aquello que va a glorificar su nombre. Dice que todos somos y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Algunos dicen, no, yo en lugar de darle a Dios lo que Él me pide, yo mismo hago las obras. Eso es soberbia, eso es ubicarme en el lugar de Dios. Deja que Dios disponga de lo que Él ha puesto en tus manos como Él así lo desee. Romanos 10:4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En otras palabras, somos justificados por Jesucristo y no fue algo que pudimos producir nosotros. No podemos producir salvación. La salvación es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. No son tus acciones, no son tus actos, ni siquiera tus buenas intenciones. Justificados por Cristo, porque la justicia que es por la ley de Moisés dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así es como dice la ley. La ley de Moisés nos comprueba sencillamente que somos malos e incapaces de ser salvos por el cumplimiento de dicha ley, por nuestras propias justicias. Así que al ser incapaces de cumplir la voluntad de Dios en nuestras fuerzas, al hombre no le queda más camino que reconocer que Jesucristo es el camino a Dios, que es el favor de Dios, la gracia de Dios, es su amor el que nos salva, porque no podemos producir nada bueno por nosotros mismos. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. La justicia de la fe nos dice, alguien ya pagó por ti, vete y no peques más. Cristo está al alcance de todos. Esa es la justicia de la fe. Cristo fue a la cruz por mí, Cristo pagó por mí, ahora yo soy libre de esos pecados de que me perseguían, de esa condenación, de esa culpabilidad.
Ya no soy culpable, ahora soy inocente, y no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Él hizo. El culpable fue redimido. El inocente pagó por el culpable. ¿O quién descenderá al abismo? Algunos dirán, no, pero pues ¿quién va a ir hasta donde Dios alcanzar la salvación? Y Él dice, no está lejos, está muy cerca de ti. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, dice. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la fe que predicamos, que la salvación de Dios está tan cerca como tu boca y como tu corazón. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor lo levantó de los muertos, dicen las Escrituras, serás salvo. ¿Qué tan lejos está la salvación del hombre? ¿Qué tan lejos? Dice, está en tu boca y está en tu corazón. ¿Estás dispuesto a confesar el nombre de Jesús, a creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que te hizo a ti salvo por gracia y no por tus obras, porque no habías hecho nada que mereciera que te dieran la salvación? Pero por eso dice Dios que antes que tú le amaras, Él te amó primero, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las buenas nuevas es que consiste en que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaban a Jesús. Y Él dijo, para el hombre esto es imposible. Gracias a Dios que es imposible para el hombre, porque entonces podemos reposar y descansar en la gracia de Dios. Dice que si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Cuando tú crees en tu corazón, Dios te justifica, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Es decir, la salvación está abierta para todo aquel que la quiera recibir. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y nadie puede invocar el nombre del Señor de corazón si no es por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nos lanza el Señor esta pregunta. ¿Tú quieres que allá crean? ¿Tú quieres que el mundo sea diferente? ¿Tú quieres ver un mundo transformado? Bueno, ¿cómo vamos a encontrar un mundo transformado en donde no han escuchado las buenas nuevas de salvación? ¿Cómo vamos a tener una ciudad transformada? ¿Cómo vamos a tener una familia transformada que no ha escuchado las buenas nuevas de salvación? Ahí nos confronta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Estás predicando tú? ¿Estás compartiendo el mensaje de salvación? ¿Estás siendo un mensaje vivo del Salvador? ¿Han visto el poder del Evangelio obrando a través de tu vida? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tú tampoco podrías ir a predicar la palabra si no ha salido del corazón de Dios, si no ha salido esa idea, digamos, o esa misión, si no ha salido de un momento, un instante, un tiempo o una vida de relación con Dios. Es necesario que en esa relación personal con Dios salen muchos proyectos, pero todos esos proyectos deben salir del trono de Dios, no del corazón del hombre. Recuerde que del corazón del hombre solo hay inmundicia. Dice que somos como suciedad, pero la justicia de Dios, esa sí es justicia que va a traer salvación, no solo a tu vida, también a la vida de muchos. Y ese ser enviados debe partir de una relación, de un encuentro personal con Dios. También nos dicen,
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Continúa, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hemos predicado, hemos compartido, pero ¿quiénes han creído a nuestro anuncio? Lamentablemente, la mayoría de las personas que han escuchado el Evangelio lo han rechazado. A lo largo de la historia, si miramos en proporción de quienes han creído al mensaje, no estoy hablando de quienes han asistido a instituciones religiosas, estoy hablando de quienes han creído y quienes han vivido conforme al mensaje de salvación, quienes han aceptado la salvación que es por Jesucristo únicamente. Las Escrituras son claras que solo un mediador tenemos para con Dios. Jesucristo, Dios hecho hombre, es el único mediador. Y no estoy hablando de instituciones religiosas. Cada persona debe revisar su vida si realmente han obedecido, si estamos obedeciendo al Evangelio. Isaías lo decía, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muchos al escuchar el mensaje han dicho no a Jesús y han empezado a vivir una vida religiosa, pero sin la presencia de Dios, sin tener en cuenta a Dios. ¿Quién ha creído? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír viene por escuchar a Dios. El que tenga oídos, oiga. Aquel que esté dispuesto a oír va a escuchar la voz de Dios. La fe es por el oír y si tú te dispones para escuchar la voz de Dios, vas a escuchar la voz del Señor y entonces tu fe va a crecer de manera sobrenatural, porque la fe viene por el oír y solamente va a escuchar aquel que tenga oídos para oír. Pero digo, ¿no han oído? ¿Ustedes creen que el mensaje no ha llegado a las personas? ¿Nadie ha llevado este mensaje? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Aún en el tiempo de Pablo, con todas las limitaciones que había, él recorrió buena parte de Asia y llegó hasta España, muy lejos de su pueblo original. ¿Cuánto más hoy en día con la tecnología? El mensaje ha llegado hasta lo último de la tierra. Y por eso, si aún en ese tiempo las Escrituras nos decían, Pablo decía, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Aún cuando los llevaban al martirio, eso se convertía en un mensaje vivo para los que no conocían el Evangelio. Ellos sin saberlo estaban propagando el Evangelio. Aquellos dirigentes injustos que llevaron a estos hombres de Dios y los pusieron en plazas, en la arena, para que fueran devorados por animales o fueran asesinados por gladiadores. Los pusieron allá y quizás muchos preguntarían, ¿y estos por qué están allí? Y entonces el Evangelio llegaba por creer en el Dios Todopoderoso. Y recuerdo un testimonio de un hombre muy importante de ese tiempo, cuando eran martirizados allá en la arena en Roma, que al ver estos hombres siendo martirizados, esto tocó de tal manera su corazón. Dijo, esto tiene que ser demasiado grande para que estos hombres y estas mujeres estén dispuestos a dar sus vidas allí de tal manera tan horrible, que se levantó y dijo, yo quiero estar con ellos, yo quiero ir y quiero morir con ellos. Y lo lanzaron allá y también murió por el nombre de Jesús. Miren cómo este mensaje ha llegado a toda la tierra de una manera u otra. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. La mayor parte de la humanidad ya recibió el mensaje. No todos lo recibieron. También dijo Pablo a los romanos, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo
que no es pueblo. Y es que la palabra de Dios fue impartida al mundo desde Israel, desde los judíos. La palabra de Dios nos llegó por medio de los judíos. Sin embargo, como dicen las Escrituras, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice que con un pueblo insensato, o sea, nosotros, les provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea, me manifesté a todos los que están escuchando este mensaje. Hoy ustedes y yo somos parte de aquellos que hemos escuchado el mensaje. Pero es necesario que para que sea de nuestro provecho, lo recibamos con fe. El hecho de que Jesús fue a la cruz y murió por nosotros nos hace libres de todos nuestros pecados, pero demanda algo, como le dijo él al hombre que había sanado, al hombre que había estado paralítico por muchos años, creo que fueron 38 años, y luego Jesús lo encuentra en el templo y le dice: mira que ya fuiste sano, no peques más, no sea que algo peor te suceda. Se dice de un hombre un juez llamado Warren Chandler, se dice que en su tiempo, cuando era abogado, defendió a un hombre que cometió homicidio. Y había situaciones atenuantes que él como abogado utilizó para convencer al juez del momento y para convencer al jurado de declarar a este hombre no culpable, y uno de ellos es que sus padres eran creyentes. Así que el jurado le dio una segunda oportunidad, el jurado lo declaró no culpable. Pasó un tiempo y ya el abogado se convirtió en juez. Y ya siendo juez, un día el mismo hombre al cual él defendió está allí de nuevo frente al estrado en la corte y está allí siendo culpado de homicidio. De nuevo venía a la corte, pero ahora ya él no era su abogado, ahora él era el juez. El jurado lo declaró culpable. Y las palabras del juez, cuando era abogado, él le había dicho a este hombre: mira, te ha sido perdonado. El jurado te declaró no culpable. Camina, recibe a Cristo en tu corazón. Camina una vida recta, busca a Dios y permanece en Dios, conoce la palabra de Dios. Fueron las palabras del abogado, que también era creyente, al igual que los padres del acusado. Pero ahora volvemos al presente y el hombre en ese momento es ya juez. Y aquel a quien defendió ahora lo tiene al frente y es declarado culpable. Digo: en otro tiempo te defendí, pero ahora soy tu juez. Que Dios se apiade de tu alma. Y le condenó a muerte. Así que Dios envió a su Hijo a pagar por nosotros, una sola vez y para siempre, por todos nuestros pecados. Pero necesitamos caminar rectamente delante de Dios, y máxime ahora que tenemos la gracia de poder hacerlo, porque la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Si bien es cierto, fuimos perdonados, debemos cuidar esta salvación que nos fue dada. No la ganamos nosotros, la ganó Jesús para nosotros. Por eso debemos cuidarla. Es un tesoro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por esta reflexión en esta mañana. Gracias por tu salvación. Gracias por haberlo dado todo, Señor, por aquellos que realmente no valíamos nada. Pero tú nos viste valiosos, nos amaste, te apiadaste de nosotros, tuviste misericordia, reconociste nuestra gran necesidad, reconociste que estábamos ciegos, que no sabíamos lo que hacíamos, pero enviaste a tu Hijo, la luz del mundo. Y la luz del mundo Él fue y dio su vida, murió y resucitó. Está sentado a la diestra del Padre. El Señor le levantó de los muertos. Es nuestro Señor y Salvador. Hoy te confesamos, Jesús, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Te pedimos que nos ayudes por tu gracia a caminar,
que nos ayudes a caminar rectamente. Reconocemos que de nosotros no puede salir nada bueno, pero también reconocemos, Señor, que si nos llenamos de ti y de tu palabra, nuestro corazón se llena de ti. Eso es lo que va a brotar de nosotros, lo bueno de ti, si lo atesoramos en nuestro corazón. Te damos gracias por esa salvación maravillosa y ayúdanos a guardarla con celo santo, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por cada persona que está mirando este video. Gracias por aquellos que han recibido este mensaje como de parte tuya, Señor. Que ellos se vuelvan multiplicadores de un mensaje, de un evangelio, de las buenas nuevas. Jesucristo pagó por ti, Jesucristo es tu Salvador. Decláralo con tu boca, créelo en tu corazón para justificación y decláralo con tu boca. No calles, no retengas este mensaje. Padre, yo bendigo a cada persona en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Familia, muy buen día. Que el Señor les bendiga. Que sigan meditando en este mensaje. Este es un tiempo especial que Dios nos ha concedido. Nos ha apartado de los afanes. Nos ha apartado para que estemos con Él. Para que compartamos en familia. Para que cuidemos de los nuestros y no desaprovechemos esta oportunidad. Que tengan un maravilloso día.